Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 1 de Blank de Serious 2 de 4, Serás mi futura novia, basados en el libro. De alguna manera me sentí sonrojada. Date prisa en ir a casa ahora, hace calor y humedad afuera. Quiero darme una ducha e irme a la cama. Dime dónde estabas primero. ¿Una cita? ¡Guau! ¿Con quién saliste? ¿Un hombre o una mujer? No lo diré. ¿Con quién fuiste? Ahora era el turno de la niña de fruncir el ceño y finalmente ella me soltó. Pero es solo una cita, lo permito. No necesito tu permiso. ¿Qué autoridad tienes sobre mí? La autoridad de tu futura novia. Me reí de irritación y agité mi mano para que se fuera. Solo vete a casa. Está bien. Digamos que tengo la respuesta, aunque no es la que quiero escuchar. Dio un paso atrás y balanceó su bolso delgado sin cuidado, lista para irse. Tía se giró y me llamó. ¿Qué cosa? Respondí con agotamiento en mi tono, ansiosa por regresar a mi habitación. La siguiente pregunta que recibí, sin embargo, me dio ganas de sonreír. ¿Fue digna de tener una cita contigo? Un poco. Un médico no es una relación terrible. Incluso un médico todavía obtuvo una pequeña calificación. Eso significa que la persona todavía no es digna. ¡Yay! ¡Yay que! Porque yo también puedo serlo. Cuando realmente se fue, no pude evitar preocuparme y mis ojos la siguieron. Al final, elegí asistir a su casa discretamente para asegurarme de que estaba a salvo. Esa no era la primera vez. Desde que nos conocimos, Anoen se había interesado por mí. Pasaba todos los días después de la escuela y se iba a las 6 de la tarde. Ciertos días la seguí hasta su casa, preguntándome dónde vivía y qué estaba haciendo. Esa había sido una situación constante durante semanas. No disfrutaba expresando mis sentimientos, sino que ponía una sonrisa. Esa chica era la única que podía hacer que lo revelara, aunque fuera por irritación. Me hizo gritar fuerte, algo que nunca había hecho con nadie, a excepción de mi abuela, por supuesto. A pesar de eso, nunca encontraba a Nguyen de mal humor. Le encantaba bromear conmigo y eventualmente se disculpaba con algo como, lo siento, pero cuando la tía Nguyen se enojaba, pareces más una persona común. Si regañara a otras personas de esa manera, ciertamente comenzarían a distanciarse. Cuando estaba enojada, emitía un aura intimidante, por lo que intentaba mantenerme alejada, pero esta chica no le presta atención a esas reacciones y acepta mis sentimientos como si me entendiera, como si una esponja absorbiera agua. En ese momento me estaba escondiendo en la esquina de la calle frente a la casa de Nguyen. Me subí al mismo autobús que ella y la seguí hasta este lugar, no muy lejos de mi casa. Noté a la chica parada en la entrada, dudando en entrar. Inhalando profundamente para reprimir su miedo, abrió la puerta que parece tener un demonio al otro lado. ¿Qué había dentro de la casa que la estaba asustando tanto? No, no quería saber. Eso no era asunto mío. Que estuviera sana y salva en casa era todo lo que necesitaba. Intervenir en problemas de otras personas cuando no es mi lugar crearía un estrés innecesario. El dinero debería ser mi mayor preocupación en este momento. El alquiler vencía pronto, pero no tenía suficiente para cubrirlo. Las personas ahora pueden usar sus teléfonos para tomar fotografías y aplicaciones para que se vean mejor, eliminando la necesidad de alguien experto en arte. Por lo tanto, tenía menos ingresos. Al final, debía usar mi último recurso. Pequeña, ¿puedo tomar prestado tu dinero? Últimamente había estado recurriendo a mi hermana menor en busca de ayuda en tiempos difíciles, sin preocuparme tanto por mi orgullo. ¿Qué más podía hacer? Fue lamentable.